Gloria a Dios. Bueno, entonces, te cuento lo que por ahí me goza. Son muchas cosas, pero me goza. Me goza lo que el Señor tiene. Me goza lo que el Señor me hace ver, entender, comprender. Entonces dice esta Reina Valera que envía dos personas que se adelanten, o personas que se adelanten delante de Jacob para que le lleven presentes a Esaú, para probar cómo estaba el corazón de Esaú, porque él le había hecho dos robos, ¿sí o no? Le había robado la primogenitura y la bendición. Bueno, entonces dice que envía dos varones, en otra traducción más clara, pero dice en el hebreo que envía dos ángeles. ¿Y cómo puede ser que envíe ángeles siendo Jacob dice que Jacob era un hombre que estudiaba mucho las escrituras, por eso pelea la primogenitura con el hermano, porque el hermano andaba en cualquiera, no le interesaba. Entonces al ver que no le interesaba y él se apasionaba por la palabra, este era cazador, le dice, este tipo anda con mujeres, anda de farra, no le interesa nada, y este lleva la primogenitura. Entonces, por un caldo, se lo compra, paga con un caldo, sella, queda establecido un pacto a causa de algo y le da la primogenitura. Eso es lo que pasa. Entonces él tenía en sí el estudiar, meditar la palabra, todo lo que por el momento se había escrito, más que todo era oral, una palabra oral. Y cuando estaba ahí, dice que delante de él tenía siervos. ¿Escuchaste? Siervos que oían su palabra. Eso es lo que pasaba. Y que se apasionaban por la palabra. Entonces escoge él entre esas personas y envía adelante fieles. ¿Sí? Que para el entendimiento de Jacob eran justos. Pero dice en el hebreo malach, ángeles. ¿Viste? Entonces, ¿qué misterio hay ahí? Dice en Apocalipsis que él habla al ángel de la iglesia. Amén. Hombres justos. Ahora, hay que entenderlo esto. Y hay una explicación, pero no es el tema de hoy. Hay una explicación, gloria a Dios. Y comentábamos hoy día eso. Pero dice que cuando él lo manda, él reparte el ganado, la gente que tenía, sus criados, reparte sus hijos, sus mujeres. Dice que cuando va llegando a la noche se acuerda de que se olvidó del otro lado del río unos utensilios. ¿Saben lo que son utensilios? Son cosas manuales. Son cosas manuales. Para hacer manualidades. Son cosas prácticas. Una copa. Cosas así. Dice que ahí se ve, él estaba vulnerable ante la situación. Él estaba en el desierto. Eso es lo que le pasaba a este Jacob. Y cuando entró a las tierras de Esaú,
Ahí lo acechaban una cantidad de cosas. Nosotros hablamos de lo natural como de lo espiritual. Me llama la atención esto. Dice que cuando él se vuelve solo a buscar aquello que se olvidó. Dice que cuando vuelve solo, no quiero que me lleve mucho tiempo, lo voy a reducir. Se vuelve, llega al lugar, dice que era de noche. Simple. Dice que en el medio de la noche le aparece un hombre en la oscuridad. Esta versión dice el ángel de Jehová. Dice que se le aparece alguien para robarle. ¿Sí? Para robarle. Pelea con él hasta que apunte el alba, dice. Cuando le apunte el alba, dice la traducción que este que peleaba con Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ahí está la confusión. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿No dice que era el ángel de Jehová? Le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice que él le dice que lo bendiga. Pero si era un ser en la noche, ¿cómo podía Jacob pedirle que lo bendiga? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que le diga que lo bendiga? Y este otro preguntándole, ¿cómo te llamas? A ninguno que vos confrontás le decís después de que estar, sí, en medio de la pelea, ahora, dame una bendición. No. Cada uno sale y se va. No es que yo ahora con el que tengo problemas le digo bendecime. Gloria a Dios. Ahora, si le dice bendecime porque lo conocía, ¿sí o no? Se da a entender eso. Pero ahora el otro le dice, dime tu nombre. Tampoco lo conocía, parecía. Porque no sabe que está con Jacob. Peleando. Bueno. Qué cosa, ¿no? Lo voy a llevar por este lado. Después te contaré el otro. Esta mañana hablábamos y decía, mirá, ¿qué significa Jacob? El que viene prendido al talón, ¿sí o no? Y en algo que leí, decía que el nombre de este ser que nació no era Jacob, sino que Jacob fue por Esaú. Si no hubiese estado Esaú, no se hubiese llamado Jacob. Si este no hubiese salido agarrado del talón, no se hubiese llamado Jacob. ¿Sí o no? No podría ser. Y es como decir Jacob y Esaú. Entonces, Esaú
Era un argumento que en lo espiritual se lo ve, que Jacob no sería sino por Esaú. ¿Se entiende? Jacob no sería si no es por Esaú. Entonces este ser hubiese llevado otro nombre. Esta persona hubiese llevado otro nombre. Y eso le quedó. Porque es como que cuando vos sabes tu significado del nombre tuyo. Y vos sabés cuál es y por qué. Y vos sabés que constantemente eso está dentro. Es decir, mi nombre significa aquello que pasó. Eso significa. Entonces, si este no hubiese estado, yo no soy. Por un argumento que pasó, yo tengo ahora un nombre. Eso le queda, a mi entender, a Jacob. Después, él sabe bien lo que hace. Porque él leía la palabra. O él meditaba en la palabra con Isaac. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y a lo mejor Abraham era ya muy viejo. Entonces se juntaban los tres, digo yo, ahí a conversar de las palabras mientras el otro salía a hacerme entender sus cosas y no prestaba la palabra, pero entiendo que como eran los hijos, los tenía delante porque de generación, apenas un poquito, de generación. Entonces lo tenía a Esaú y a Jacob al frente. Bueno, y le decía la palabra. Jacob era una esponja recibiendo la palabra. Esaú no veía las horas de ir al monte, a cazar, a hacer sus cosas de niño. Eso es lo que pasaba. Y Jacob pensaba y decía, ¿cómo puede ser que tenga la primogenitura? Iba a dejar perder todo lo que son las bendiciones, las promesas de Dios. Claro, la palabra cuando te imparte tu pensamiento cambia. La palabra cuando no te imparte seguís siendo una persona natural y carnal. Pero cuando la palabra llega, trae una transformación, alumbra un ser espiritual dentro tuyo. Saca aquel argumento, ¿me entendés? Y te hace una nueva persona. Voy de vuelta, te hace una nueva persona. Pero, gloria a Dios, si vos no le das la importancia, sos lo mismo que el vecino, que no conoce, apasionado por las cosas del mundo, lleno de problemas, cualquier cosa ya la haces grande y bueno, y todas estas cosas que pasan, ¿viste? En esta sociedad. Entonces, con el entendimiento, él le compra con un guiso, dice, un caldo, una comida, la primogenitura. Saúl realmente no tenía ni idea qué es lo que estaba entregando, no tenía ni idea. Y Jacob sabía lo que hacía. Pero dentro de que lo haga bien o mal, incentivado por la madre, ¿sí? Porque la madre también sabía de las bendiciones, él sabía que estaba robando. A la hora de que Jacob va llegando a la edad, porque antes en la antigüedad se veía todo el linaje, la sangre, las edades. Se estaba aproximando una edad donde su madre había muerto. Y él dice, a mí ya me queda poco, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a juntar a mis hijos, al primogénito, y le voy a dar la bendición, así sigue de generación en generación. Eso es lo que hace. Entonces Jacob vuelve a hacer la trampa y le roba la declaración. Le roba la declaración. Entonces dentro de él estaba esa conciencia de que él está haciendo las cosas mal,
que siempre Esaú va adelante. ¿Viste? Mi nombre es por Esaú. La primogenitura era de Esaú. Las bendiciones eran de Esaú. Yo al fin y al cabo no soy nada, pero el tipo la tenía toda. La tenía toda. Entonces esa carga la tenía. Pensando en lo que leo, pensando en lo que uno medita, hay dos seres dentro de uno. El hombre de pecado y el hombre que el Señor ha escogido. ¿Se entiende? Hace unos años atrás, más de 20 años, estaba en las cosas del mundo. Era una persona natural, llena de compromiso con el mundo, vicios, pecados. Esa era una persona. Conozco a Cristo, y mi vida con el tiempo va cambiando. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esto es así. No es de un día para el otro que vos cambiás. Conocí a Cristo y ya mi vida cambió. Mis vestiduras se limpiaron. No hay una cantidad de cosas que llevan proceso. Hasta que uno va siendo tocado por la palabra. Y va entendiendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Porque muchas veces creemos, sabemos o entendemos que es malo, pero la carne tira por otro lado. ¿Sí o no? Pablo se quejaba de esto. ¿Sí? Y decía que este cuerpo que tenía, ¿sí o no? Gloria a Dios, al fin y al cabo, con mi mente quiero una cosa, pero con mi cuerpo hago otra, decía. Entonces en él había dos raíces que peleaban. ¿Sí o no? Dos raíces que peleaban. Que uno quería hacer la voluntad del Señor y la carne quería hacer la voluntad de Satanás de las tinieblas. Que sabía que lo tenía que hacer, pero terminaba de vuelta en el pecado. Eso es lo que le pasaba. Y después la aflicción y la culpa y todo este trabajo que te hacen las tinieblas para hacer decaer al hombre que el Señor está formando. Y Jacob tenía todo. Él no era. Todo lo que era, todo lo que había alcanzado, él sabía que era de quién. De Esaú, el primogénito. Él sabía que lo había tomado ilegal. No importa si era a propósito de Dios o no, porque él no lo entendía. En su conciencia, vos sabés si estás mal o no. Entonces, este hombre, cansado de vivir estas cosas, tanto le culpaba o le acusaba aquello que había hecho, que temía por su vida. ¿Escuchaste? Tanto que al salir de esas tierras, Esaú manda a su hijo para matarlo. En aquellos tiempos, no es como la muerte de hoy. Se decía que la persona que no tenía vestimenta, no tenía qué comer, no tenía casa, no tenía familia, no tenía hijo, era como una persona muerta. Así se creía en la antigüedad, porque un muerto no tiene nada. ¿Sí? Simplemente lo agarra el hijo de Esaú. Te cuento esto. Esaú tenía un siervo que él le enseñaba la palabra. Esaú no, Jacob. Estaba Isaac, Esaú, Jacob. Y Jacob tenía tanto la palabra que le enseñaba al hijo de Esaú, al sobrino.
Entonces Saúl, la palabra lo cuenta, manda a su hijo a matarlo por lo que le había robado. Y él sale con todas estas cosas. ¿Dónde es? ¿Dónde cuando se presenta con Labán? Pero si no tenés nada. Y ahí relata lo que le pasó en el desierto, donde el sobrino lo agarró y dice que él, no cuenta esta palabra, pero dice que el sobrino lo quería a Jacob. Pero mi padre, le temo a mi padre que tiene su carácter y me ha mandado a matarte. Bueno, arreglan algo. Por eso le roba todo. Y él le dice, mira, un muerto no tiene nada. Y el que está vivo y no tiene nada, ni casa, ni hijos, ni mujeres, ni vestimenta, ni dinero, ni ganado, no tiene nada, es como un hombre muerto. Vas a pasar a la miseria y de la miseria a la muerte. Entonces, ¿qué dice el sobrino? Necesito robarte todo, sacarte todo, porque mi padre Saúl conoce este argumento. Es la única forma, porque si no te mato, él me mata a mí. Y se presenta delante de Saúl y le pregunta, ¿lo mataste? No sé si lo maté, pero no le dejé nada. En el medio del desierto se muere. Porque es mi tío. Dice que lo analizó Esaú y vio que tenía razón y lo dejó. Simple. No lo mata. Así él llega a Labán. ¿Se entendió esta parte? Ya me fui. Pero, entonces, tenemos dos personas adentro. Ese viejo hombre y este nuevo hombre. El que tiene la palabra y aquel que le gusta, ¿me entendés?, andar en el pecado. Aquel que le gusta estar metido en las cosas del mundo y este otro que está preocupado por las cosas del Señor. Entonces tenemos dos seres adentro. Ahora voy a esto. Dice que cuando él se vuelve allá en Peniel, cruza el río, va a buscar aquello que se olvidó, se le presenta este argumento. Y de ahí pelean. Ahora yo te digo, pensando, muchas veces tenemos luchas internas, peleas internas, puertas que todavía están abiertas, puertas de pecado, puertas de argumentos del pasado, que los confrontan, que se levantan con nuestras vidas. Entonces nosotros mismos los vemos peleando, confrontando, ¿me entendés?, a otro ser, a otros argumentos. A lo mejor ellos no entendían, porque Tesalonicenses dice que en los últimos tiempos se va a manifestar el misterio de la iniquidad. Eso lo dice Tesalonicense. Entonces quiere decir que ellos no entendían desde el principio lo que era la iniquidad. Entendían una cantidad de argumentos de herencia en la carne, pero no sabían qué es lo que era la iniquidad. Y yo me pongo a pensar, si ellos no saben qué es lo que es la iniquidad, un ejemplo, la pobreza, la escasez, el abuso, el robo, el suicidio, por decirlo, el mal vocabulario, el desgano. Son argumentos, ¿me entendés?, que nosotros sabemos que son, vamos a hablar claro, demonios que están oprimiendo nuestra alma. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así como la mentira, la falta de perdón, el orgullo, la rebeldía, el rechazo. Son todos argumentos, ¿me entendés?, que son demonios oprimiendo nuestra vida. Ellos no entendían de demonios. Cuando viene Cristo manifiesta estas cosas y hay algo que se abre, ¿me entendés? Y ahora como iglesia nosotros podemos entender más claramente qué es lo que es el argumento espiritual. Pero en aquello no era tan claro como lo es hoy. Entonces había algo que le perseguía, la culpa.
el espíritu de mentira, de engaño. Eso es lo que se manifiesta. ¿En quién? Te lo presento esta vez de esta forma, ¿sí? Para poder tomar una enseñanza. Muchas veces dice que él pelea con este hombre de la noche, que esta traducción dice que el ángel de Jehová, pero dice que pelea con este ser, ahí en el monte, los dos solos, y que este le dice bendíceme, y que este otro le dice ¿cómo te llamas? Parecía que no se conocían, pero uno que sí lo conocía, pero el otro no lo conocía, una cosa ahí, pero la cuestión es que está esa pelea, está esa lucha, está ese argumento confrontándolo. Y lo veo así, por una explicación que me llamó la atención y lo traigo a nuestras vidas. Muchas veces nosotros los encontramos peleando con aquellos argumentos que han sido antes de Cristo, o antes de Cristo, o antes de la revelación de Cristo en nosotros. Porque podemos venir a la iglesia, pero de Cristo no sabemos nada. Y cuando se nos abre la mente, encontramos esa nueva vida. No porque vos vengas a la iglesia tenés nueva vida. La nueva vida viene con el entendimiento, el conocimiento, cuando hay una transformación en el corazón. Ahí se separa el llamado, aquel ser que tiene un llamado, y queda de este otro lado, ¿qué cosa? El hombre viejo, por decirlo así, aquel hombre escogido y aquel hombre de pecado. Y ahí hay una confrontación. Llevándolo al área espiritual, nosotros muchas veces hemos habilitado a causa de acciones, errores, espíritus, demonios que confrontamos. Muchas veces eso que está al frente nos conoce, ese que está, lo que tenemos al frente, sabe bien lo que hemos hecho, porque ellos fueron nuestros maestros antes de que conozcamos a Cristo. No es que vos eras, ¿me entendés?, como el viento. No, había una influencia. Él te llevaba al alcohol, te llevaba a las drogas, te llevaba al maltrato, te llevaba al mal vocabulario, a estas pasiones, ¿sí o no? Alguien te llevaba. Ahora, de este otro lado, Cristo nos incentiva, nos lleva y nos quiere transformar eso. Cuando va transformando, hay algo que va quedando. Eso tiene legalidad en nuestras vidas, ¿sí? Porque eso nos hizo cometer pecado. Ahora nosotros renunciamos, le decimos a fulano de tal o a esto que tenemos al frente, sea un demonio de rechazo, de mentira, de orgullo, fuera, no te quiero más, ¿me entendés? Pierde la legalidad en mi vida, pero no se olvida lo que hizo. En ese pasado tiene un argumento, ¿sí?, donde los oprime. Ellos no conocían la iniquidad para renunciarla. Es así. Muchas veces dicen, no, yo recibo a Cristo en mi corazón y a partir de que conozco a Cristo en mi corazón, recibo en mi corazón todas las cargas, los pecados, las iniquidades, ¡pum!, se fueron. Pero vos los veis y siguen fumando. ¿No era que se habían ido? Siguen yendo a la cancha, fanáticos. Siguen en las drogas, siguen en mal vocabulario, siguen maltratando a los hombres, las mujeres. ¿Sí o no? Siguen teniendo celos, siguen teniendo orgullo, rencor, rechazo, falta de perdón. ¿No era que si recibía a Cristo la cosa se fue? ¿Sabe cuántas iglesias tienen estos argumentos en la mente, pero siguen teniendo el mismo vocabulario, las mismas costumbres, arrastran los mismos pensamientos cuando estaban en la carne? No, Cristo vence en la cruz del Calvario, ¿sí? Y Él lo vence con unas armas, la declaración, la sangre. Hay una cantidad de armas que Él nos da. Entonces Él nos hace ver qué arma es la que vence el argumento. Ahora por fe nosotros tomamos esa arma y sometemos las tinieblas, quebrantamos el argumento y ahí somos libres. Sin Cristo no estaba esa oportunidad que nosotros tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo creo que allá en el monte, Jacob, y lo que dice esta Biblia, el ángel de la noche,
el ángel de Jehová, o este hombre de la noche, yo creo, para tomar una enseñanza, que era el argumento de engaño, de robo, que lo perseguía. Porque él sabía bien, tenía una culpa, él no podía confrontar a Esaú, ponérsele cara a cara a Esaú, sabiendo que todo lo que había hecho. Porque apenas le dijese algo, el otro él se tenía que someter. Es así. Entonces esa mente caída, derrotada, es la que no permitía. Entonces el Señor permite esa confrontación. Y yo digo, para que nosotros podamos tener un entendimiento, ¿sí?, de cómo es la lucha, yo pienso que ese argumento de mentira, de estafa, de robo, de engaño es el que se le presentó al frente. Ese es el que se le presentó al frente. Como reclamándole, porque Esaú estaba en las cosas del mundo. Esaú robaba, engañaba, mentía, violaba. No le interesaban los padres, los engañaba. Así era. Hay un engaño de Esaú a Isaac, que Isaac lo amaba a Esaú, pero era por una mentira, no es ahora el caso. Entonces nosotros vemos que el hombre estaba derrotado. Él estaba atrapado en ese cuerpo derrotado. Necesitaba la persona de autoridad. Entonces cuando se le aparece este argumento al frente, yo creo que es la estafa, el robo, el engaño, lo que dije recién. Y ahí confronta, porque eso es espiritual. Pero no dice la palabra así. Dice un ángel, ¿y un ángel cómo es? Espiritual, es espíritu. Esta traducción dice así. Hay otra que dice el ángel de la noche, pero sigue siendo espiritual. Ahora te abro en esta área. Gloria a Dios. Todo lo que fue echado en el cielo con Lucifer fueron la tercera parte de ángeles, que eran ángeles, que después fueron demonios. Perfecto. Vamos a esto, ser claro. Nosotros decimos demonio. Pero en un entendimiento anterior, en una enseñanza, lo que se cayó eran ángeles. Entonces tranquilamente podemos tener un análisis de que no es un ángel de luz, porque todo ángel sea echado del cielo y mandado a los lugares más bajos, como los ángeles que permanecen en la presencia del Señor, eran ángeles del Señor, eran ángeles de Jehová. Cualquiera que se presentase, sea de luz o de tiniebla, eran ángeles de Jehová. Entonces ahora, si el argumento de robo es un ángel caído, confrontó con ese argumento y el Señor lo permitió para que pueda saltar la identidad, ¿me entendés?, del llamado, del ser de luz que el Señor había escogido, de aquel que poseía la primogenitura y las bendiciones espirituales y las bendiciones terrenales. Entonces confronta, yo creo que confronta con ese argumento. Muchas veces nosotros vamos a tener que confrontar con ese argumento, porque ese argumento es el que te hace errar. Te hace creer que vos estás haciendo lo correcto y no estás haciendo lo correcto. Entonces el Señor va a permitir una cantidad de situaciones, ¿sí? Va a permitir una cantidad de situaciones para que vos puedas llegar a ser el modelo original que el Señor formó. Ahora en esa guerra le dice, bendíceme. Y este le dice, ¿cómo te llamas? Lo espiritual conoce más que una mente limitada. Es así. Tenemos que entender los movimientos espirituales, dónde se mueve, de cuándo son. No es que tienen 20, 30, 40, 50 años como lo tenés vos. Esto tiene miles de años.
Porque estos no mueren. Vos crees que mueren. No te conocen solamente a vos, te conocen a vos, a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, y desde la creación. Conocen las tribus de Israel, lo conocen a Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a Matusalén, los conocen a todos. Entonces conocen a todos, ellos saben, ellos estuvieron delante de la presencia del Señor. Entonces le cambia la identidad y le dice que a partir de ahora se llamará Israel. Cuando le dice que se llama Israel, Él le declara un misterio y el ser espiritual se despierta. Ahora puede confrontar ese ser nuevo, ese ser espiritual nuevo, que ahora tiene identidad, que no tiene identidad por Esaú, sino tiene identidad por revelación. No se va a someter a Esaú, sino que se somete a Dios. Entonces, libre la mente, avanza al propósito. Él derriba el argumento. Él lo derriba. Habla que tú tienes que pelear hasta que apunte el alba. Tú tienes que pelear con aquellos argumentos que se presentan de carácter, de orgullo, de desgano. Una cantidad de rechazo, de falta de perdón, de abusos, de maltratos. Tú sabes. Y el otro día hablábamos de cómo me puedo comportar con mi hijo. Y a causa de la acción que tengo por un mal momento que haya pasado, sí, con mi hijo, mi mujer, puedo transformar hasta llegar una pequeña situación, caerse una copa, decíamos el otro día, generar un gran problema. Y ese comenzar a marcar en nuestra vida etapas hasta llegar ¿a qué cosa? Al suicidio, a la separación. ¿Se entiende? Estos argumentos son los que muchas veces nosotros tenemos dentro. Y tenemos que confrontar eso para quebrantarlo, para poder alcanzar, ¿me entendés?, la identidad de hijo de Dios. Porque muchas veces nosotros los encontramos sometidos, ¿me entendés?, a causa de los errores que tenemos constantemente en el camino del Señor. Y muchas veces los siguen los pensamientos o los errores o los pecados que estuvimos en el mundo. Pero dentro de la iglesia también podemos cometer errores. Y esos errores, vos levantarás la mano, pero tu corazón no es sincero. Vos le dirás al hermano, Dios te bendiga, pero vos sabés que no es sincero. Un hijo de Dios que miente, un hijo de Dios que anda con engaño, todas estas cosas, sabes que no es sincero. Todo eso vos podés manifestar una cosa y hacerte el que estás lleno del Señor, del Espíritu Santo, pero hay algo que trabaja dentro de vos. Cuando vos trataste mal, maltrataste, insultaste, ejemplos, ¿no? Humillaste, estas cosas prácticas, a vos te acusa esto. Entonces es el momento de sacarlo y quebrantarlo. Todos esos argumentos que vienen, digo yo, todos esos argumentos que vienen en tiempo, cíclicos, pasa un tiempo, vuelve la discusión, me separo, peleo, maltrato, vuelvo al mal vocabulario, vuelvo a las pasiones, vuelvo a esto, vuelvo al otro, ¿me entendés? Son las cosas que de noche te vienen peleando. Pero cuando vos tenés la mente clara y podés tomar el argumento y decir basta de esto, y tomo el argumento y quebranto, yo creo que ahí es donde apunta el alba. Porque es el momento donde tengo la luz, donde tengo la claridad. Y quebrantar aquello que me somete. Y entender que he sido libre de esto. Entonces mi ser espiritual se le caen las cadenas de atadura. ¿Me entiendes? Se siente más libre, la mente más libre, los pensamientos más claros. Y esa persona comienza a tirar, ¿me entendés?, para el ámbito del Señor. Esta persona comienza a razonar de otra forma porque hay argumentos que los quebró. Esto lo que te cuento no dice la palabra, pero es para analizarlo.
para pensarlo. La palabra dice que peleó con el ángel de Jehová, ¿sí? Y que lo tocó en la cadera, en el muslo, lo dejó cojo y así mismo no lo soltaba. Bendíceme, bendíceme. Y le suelta la bendición. De ahí es tan grande la bendición en una persona que era para 12 naciones, para los 12 hijos. Imagínate la bendición que se despierta, ¿me entendés? Allá en Peniel. Porque tenía ahora en su boca las bendiciones para 12 tribus, para sus 12 hijos. Mirá la bendición que se desata en esa noche cuando una persona puede entender y confrontar el argumento que lo persigue. Yo creo que fue el argumento que lo persigue. ¿Qué enseñanza me deja? Que hay muchas cosas a veces que aparecen en mi vida. Y yo tengo que tomar la autoridad. Y muchas veces viene, y muchas veces viene, y muchas veces viene. Con perdón no arreglo nada. Porque vuelve de vuelta. Porque cuando se calienta la sangre, comete errores. Levanto la mano, tiro las cosas, rompo, peco. Después con perdón no se arregla. La única forma de librar nuestro ser espiritual es teniendo la mente de Cristo. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la palabra. Cuando nosotros podemos ver, quebrantamos. Te voy a llevar. Acá está. No está lejos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Amén. Yo creo que si hemos sido nosotros formados antes de la creación del mundo, sin manchas, delante de Él, nosotros tenemos que entender esto para que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones, en nuestra mente, y poder encontrar el momento propicio para quebrantar el argumento que nos persigue. Y poder decirle a la pobreza, a la escasez, al desgano, a la falta de responsabilidad, al orgullo, a los rechazos, fuera. Yo creo que ahí apunta el alba. Yo creo que acá, Jacob, en Peniel, para poderlo ver, que me deje esta enseñanza, yo creo que peleó con el argumento. Después vuelve Jacob. ¿Sí? Y enfrente Saúl. Se junta con él. Dios protegió a Jacob porque ahora ya no veía esa mente confundida. Si no sabes a quién veía, al escogido. Hizo un vallado. Tanto que Saúl le dice, lo perdona. Pero ¿sabe por qué lo perdona? Porque ese argumento había caído. Porque ese mismo argumento que lo culpaba a Jacob, vos le robaste. Ese mismo argumento le decía a Esaú, te robaron, te robaron, te robaron, te estafaron. Ahí vienen por ti, ¿qué vas a hacer? Y este mismo argumento le decía, le robaste, lo estafaste, ahora te vas a encontrar, ¿la que te va a pasar? El mismo argumento. Entonces cuando Jacob lo quebranta, la mente de Esaú queda libre, la mente de Jacob queda libre, ¿me entendés? Ahora se encuentran y ya no está el argumento. ¿Por qué lo veo así? Porque hay un solo interesado en las bendiciones del Eterno, Satanás, para robarla, para hacer todas sus obras de tiniebla. ¿Se entiende? Entonces, que se presentaba era el argumento que le interesaba lo que tendría que tener Esaú y ahora lo tiene Jacob. Entonces, lo llevaba, lo cargaba, ¿para qué? Para que este Saúl le diga, digo yo, de declaración, tomate, lo devuelvo. Y ahí se la servía Satanás. Cuando Jacob vence en el monte, cuando Jacob
derriba a este ángel de la oscuridad de la noche, se libra un propósito, ahora le dice, bueno, déjame que me ordene y yo te sigo. Y salió para otro, porque Saúl le dice, esta es la tierra, ahí es amplia, toma el lugar que quiera. Entonces, vemos esa bendición de parte de Jacob, que él recibe el nombre, que en esa batalla se despierta el diseño y el llamado al ser espiritual, ese que vos tenés adentro. Nosotros necesitamos encontrar ese que está llamado, no ese que está, ¿me entendés?, confundido, sino este, porque no va a poder trabajar con el confundido, va a trabajar, ¿me entendés?, con el que tiene la mente clara, el que está dispuesto. Entonces eso busca en estos tiempos. No personas con excusas, no personas con engaño, no personas con mentiras. Nosotros necesitamos encontrar el argumento y quebrantarlo para la gloria del Señor, porque ahí vamos a encontrar que apunte el alba. Y ese apuntar el alba es Cristo para la gloria del Señor. Para mí es una bendición poderlo entender o verlo así, porque eso me afirma en la fe. Y yo puedo avanzar quebrantando argumentos. Ahora entiendo que cada vez que saque los argumentos, que sé que vienen del pasado y están mal, y que sé que esto, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer que surja es el ser espiritual, aquel que fue formado, como dice Efesios, según nos escogió, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Y habiéndolos, escucha, predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, ya estás predestinado para que seas hijo de Él. Pero no necesitas las faltas dentro tuyo. Te necesita vos, claro, con la mente abierta, con una responsabilidad, sabiendo que no es un hombre, sino que el que está delante es el Señor. Y yo creo que ahí veremos la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios.